Bueno, ya ha pasado un día de que se conoció esta minuta del proyecto de reforma a la educación superior. Vamos a conocer la postura también de los institutos profesionales y los centros de formación técnica sobre esta iniciativa del Ejecutivo. Nos acompaña Gonzalo Vargas, que es presidente de Vertebral y rector también de INACAP. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Rector, bueno, partamos un poco también por conocer su opinión respecto a lo que se ha dado a conocer estas minutas, pero que dejan claro ciertas líneas hacia dónde se quiere avanzar con este proyecto de reforma a la educación superior. La verdad es que el día de ayer era la minuta, pero hoy día en la mañana ya se presentó el proyecto de ley completo en el Congreso y lo hemos estado analizando en estas horas. Además que tuve una larga reunión ayer en la tarde en el propio Ministerio, donde nos fueron clarificando varios los alcances y nosotros haciendo preguntas, las dudas que tenemos. Yo diría que el proyecto tiene algunos elementos positivos respecto a la educación superior técnico-profesional, en el sentido que lo releva la nueva Subsecretaría de Educación, va a tener una división de educación técnico-profesional, va a haber una comisión nacional, va a haber una estrategia nacional de desarrollo técnico-profesional, y en esos grandes titulares entonces aparece como algo positivo. El problema surge cuando uno empieza ya en la parte más operacional, más concreta, en temas respecto de financiamiento, de acreditación, de calidad, de sistema de acceso, donde vemos que las disposiciones que ahí se establecen son contradictorias con los objetivos que se plantean para todo el proyecto de ley, en materias como calidad, acceso, equidad, donde dependiendo cómo se termine de resolver en el proyecto, incluso podría ser contraproducente en comparación con lo que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque se establecen disposiciones que aparecen como contradictorias. Te doy un ejemplo. Hoy día los institutos profesionales, de acuerdo a la ley, solamente tienen obligación de hacer docencia, conducente a títulos profesionales o a títulos técnicos de nivel superior, y si quieren hacer otro tipo de actividades como vinculación con el medio, proyectos de innovación, pueden hacerlo, pero no es obligatorio. En el nuevo proyecto estas partes vienen obligatorias y obligatorias de acreditarse. Entonces la nueva acreditación va a exigir la docencia, la innovación y la vinculación con el medio. Pero cuando te vas al capítulo de financiamiento, solo se financia la docencia. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a salir el financiamiento para esas otras actividades? ¿Y no hay un fondo especial como se ocurre hoy día con las universidades? Exactamente. Para las universidades sí se establecen fondos especiales de investigación y vinculación con el medio, pero para los institutos profesionales no. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a salir los recursos? Si acaso lo tienes que hacer de manera obligatoria, bueno, los recursos tendrían que salir de la docencia. Entonces algo que se supone que iba a ser mejor, termina empeorando la situación. Ahora, respecto a ese punto, y también algo que se debatió muchísimo en el caso de las universidades, tanto de las estatales y de las privadas públicas, es si es válido que se establezcan estas ciertas reglas del juego, como por ejemplo el tema del arancel, de fijar una cierta matrícula para la cantidad de alumnos que acceden a la educación superior. ¿En qué línea están los institutos profesionales con respecto a estas reglas del juego? Porque finalmente el Estado dice, bueno, yo tengo pocos recursos y tengo que tener ciertas exigencias para aquellos institutos profesionales o centros de formación técnica para poder acceder a estos recursos. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo con la obligación de estar acreditados. Hay que recordar que es el Estado, a través de la Comisión Nacional de Acreditación, la que acredita las instituciones. Y nuestra postura como Vertebral, que somos solo instituciones acreditadas, el que pierde su acreditación se tiene que ir, es que las becas, los créditos o la gratuidad sea solo para aquellas instituciones las cuales tengan una certificación de calidad. El problema se produce cuando te regulan los aranceles de acuerdo a una metodología poco clara que puede terminar perjudicándote en el sentido de que dispongas de menos recursos que antes y que eso pudiera perjudicar la calidad. Y también respecto de la cantidad de alumnos que tú puedas recibir. Hoy día hay que pensar que este es un sector que no es selectivo. El único requisito que tienen las instituciones es la licencia en ciencia media. Entonces, si tú estableces un sistema único de admisión, el objetivo sería seleccionar, dejar a algunas personas adentro y otros afuera. Y típicamente el que queda afuera es el que ha tenido menos oportunidades en el pasado, ¿cierto? Ahora, estas exigencias son para quienes quieren adscribir un poco a este financiamiento. Si es que no le parece, no creen que está atentando contra reglas como la que usted plantea o la autonomía, como también ha sido planteado por estos días, pueden no acceder a ello. Claro, pero en el caso de la mayoría de nuestros estudiantes, el que una institución no acceda a becas, créditos o gratuidad significa que te quedas sin estudiantes, porque la mayoría de los estudiantes son personas que provienen de esos primeros quintiles de ingresos y que si no tienen un apoyo importante de parte del Estado, de la sociedad, sencillamente no pueden estudiar. Entonces, la voluntariedad no es tal. En la práctica, el que no entre en este sistema, ya sea becas y crédito o gratuidad, no va a poder seguir operando, no va a poder seguir haciendo su oferta académica. La pregunta, más que desde el punto de vista del interés de la institución, como lo vemos nosotros, es del interés de los estudiantes más vulnerables, de la movilidad social o de la necesidad de técnicos y profesionales bien formados
para los sectores productivos en las distintas regiones. La manera, por ejemplo, como se implementó la gratuidad este año es cupos de gratuidad solo en las universidades, y la mayoría de los estudiantes más vulnerables no están en las universidades. Cuando tú vas a las ciudades a lo largo del país, encuentras muchas ciudades de tamaño intermedio o pequeño que sencillamente no hay ningún cupo de gratuidad porque no tienen presencia universitaria, y sin embargo sí hay centros de formación técnica e institutos profesionales en muchos de esos lugares. La mitad de nuestros alumnos estudian en jornada vespertina, estudian y trabajan al mismo tiempo. Cuando tú vas a ver los cupos de gratuidad, hay muy pocos disponibles para gente que estudia y trabaja. Entonces aquí cuando uno ve el proyecto en su globalidad, cuáles son los grandes objetivos que persigue, uno se encuentra que no es explícito que más gente de los niveles socioeconómicos más vulnerables pueda entrar a la educación superior, que los programas sean más flexibles. Por ejemplo, se exige que los programas sean presenciales. Todos los programas duales, semipresenciales, online, están excluidos. Entonces, una mirada muy tradicional de lo que debiera ser la educación superior. Y a nuestro juicio, esta tiene que ser una mirada de qué es lo que necesita Chile en los próximos 10 o 20 años. Y esa mirada de desarrollo estratégico, de futuro del país, no está en el proyecto. Ahora, cuando se empezó a hablar de la incorporación de los centros de formación técnica y también de los institutos profesionales, está esta exigencia de tener una personalidad jurídica y acreditar que no tienen lucro, que no tienen esa finalidad, algo lo cual suscribieron gran parte de ellos. Y por estos días también se ha discutido cómo se va a tipificar, finalmente se dejó de lado tipificar el lucro como delito, pero sí va a haber una fuerte fiscalización en esta materia. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Porque precisamente el ojo y muchas voces críticas estaban puestas en la capacidad de lucrar de los centros de formación técnica y también de los institutos profesionales. Sí, la verdad es que es bien curioso lo que ocurre, porque se plantea en el proyecto una mayor fiscalización, multa, incluso con la posibilidad de cierre a las universidades que lucren. Pero no se prohíbe el lucro en centros de formación técnica e institutos profesionales para seguir existiendo. Sí se prohíbe por la vía, pongámoslo al revés, se hace obligatorio ser sin fines de lucro para poder acceder a la gratuidad. Que fue lo que ya firmaron gran parte de... Claro, la gran mayoría de las instituciones ya declaró formalmente su voluntad de hacer la transformación, ya sea de una sociedad, fundación o corporación. Y estamos a la espera, la verdad es que esto es algo que se viene discutiendo desde mayo del año pasado, y estamos a la espera que el Ministerio defina los mecanismos para poder hacer esas transformaciones. Ahí hay una preocupación grande de parte de nuestro sector, porque ya estamos en el mes de julio, la gratuidad el próximo año se va a hacer vía glosa, así que va a ser una discusión muy parecida a la del año pasado, y nos preocupa mucho que por este problema muchas instituciones queden excluidas de la gratuidad para el año 2017. Ahora, y para finalizar, nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por toda esta discusión que tiene que ver cómo financiar la gratuidad, y al parecer que no había un cálculo respecto a la cantidad de dinero que necesita el fisco precisamente para llegar a esta pretensión del 100%. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a esto y cómo también puede afectar esto a los institutos profesionales? Bueno, nosotros siempre planteamos que la gratuidad universal era algo prácticamente imposible, más allá de ser un calificativo si a uno le gusta o no, si acaso se puede o no. Nosotros señalábamos que en la medida que el Estado tuviera más recursos, fuera mejorando la situación de financiamiento de los estudiantes. Nosotros preferíamos becas o créditos, de ir mejorándola y acercándola a los aranceles de referencia. El Estado optó por esta modalidad de gratuidad, pero todos sabíamos, te diría a ciencia cierta, que no alcanzaban los recursos para la gente de mayores recursos, y que la reforma tributaria que se hizo tampoco iba a alcanzar. Entonces hoy día la verdad es que no es más que constatar un hecho. En el proyecto el gobierno está declarando que no va a existir ese futuro, a menos que se hiciera una o dos nuevas reformas tributarias en la cual pudiera existir la gratuidad universal. A nosotros nos parece que la discusión no debería ser tanto si las personas de mayores ingresos tienen gratuidad o no, si el 10 o el 20% de mayores ingresos tienen gratuidad o no, sino que la discusión debería ser cómo focalizamos los recursos que sí tenemos en los estudiantes más vulnerables. Y esa es nuestra principal preocupación. Perfecto, rector, le queremos agradecer muchísimo su tiempo también para conocer la opinión que tienen ustedes respecto a este proyecto de reforma a la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias.